régimen laboral, o sea, no en solo en la ley de contrato de trabajo, sino en otras leyes que son de aplicación, y que los artículos 99 y 100 hacen una derogación expresa de la ley, de algunos artículos de la ley 24013, 25323 y 25345. En ese contexto es que vamos a hablar ahora sobre bueno, que está en boga, que son la retroactividad, no retroactividad de las multas, aplicación inmediata de la ley o no. Así que, bueno, empecemos nomás, José. Dale, dale, sí. En relación, en términos generales, digamos, de la ley bases, la 27742, en palabras de otros autores, es la reforma laboral más grande posterior a la efectuada por la dictadura, a la 2744, la originaria 2744. ¿Sí? Es una norma que realmente abarca un montón de institutos del derecho del trabajo, ¿sí? Los toca de distintos aspectos. Eh, Entiendo yo que de cierta manera incompleta o inconclusa ciertas cosas que las voy a ir planteando, lo que hace, volvemos a lo mismo, hecha la aclaración de la postura o no, en mi opinión va a generar un marco de inseguridad jurídica interesante y eso, nada, no sirve para nadie, no sirve para los trabajadores, no sirve para los empleadores, no sirve para el Poder Judicial. Entonces entiendo yo que al no ser integral la reforma, ¿sí? Ha dejado algunas cosas, algunos aspectos que chocan entre sí y eso genera la famosa inseguridad jurídica que entiendo yo que atenta contra el mundo de los negocios. Hecha esta aclaración, como dije, la ley Ya, 2744 entró en vigencia. hasta ahí, digamos, una postura crítica. Sí. Al margen de, digamos, de otras cuestiones, es una postura crítica en general. Yo en esto entiendo que las reformas laborales o las reformas integrales tienen que ser una reforma que surja tal vez de un consenso mayor, ¿sí? De un consenso mayor, y eso hace que todos los actores puedan participar, pueda haber un debate mucho más amplio, y eso hace que los cambios sean tal vez en algún sentido más suavizados, ¿sí? Y que terminen teniendo mejor aceptación, ¿sí? Por lo menos esa es mi postura, eso es lo que yo entiendo, cómo se tienen que reformar leyes importantes, ¿sí? Como es la ley de contrato de trabajo fundamentalmente, ¿sí? Porque nos afecta a todos, absolutamente a todos, porque todos somos trabajadores o empleadores, o no, todos. O trabajadores en potencia o no. Entonces, es una norma transversal. Entonces, entiendo yo que genera esta inseguridad jurídica que se termina debatiendo o termina resolviéndose en la jurisprudencia. Y nada, la jurisprudencia, si bien es muy rica, es una fuente del derecho laboral, me parece que atenta, vuelvo a lo mismo, contra la generación de riqueza o la generación de recursos genuinos, digamos. Eso en términos generales. Después, como lo habíamos planteado, la ley entra en vigencia el 9 de julio. Entonces, la discusión es qué hacemos hoy con los despidos Pero generados previo al 9 de para, julio. para veamos, la ley de contrato de trabajo, la de Norberto Centeno, es de 1974 e instantáneamente casi en el 76 la dictadura la reforma. Sí, Es así. exactamente. Hace unas, hace unas modificaciones, corrimientos de artículos, modifica también algunas redacciones y desde ahí para acá es el sistema que nosotros veníamos manteniendo. Y yo Sí, había, bueno, como para discutirlo un poco, así, bueno, a la no, no. gente le gusta. A Eh, ver, Nico, o sea, esa es la base, sin ninguna duda. El resto de las reformas fueron reformas cosméticas, no cosméticas, porque en realidad no fueron cosméticas, pero fueron reformas puntuales a ciertos artículos de la 2744
y sí fueron reformas muy importantes, la 24013, la 25323, la 25345, que si bien no van específicamente dentro del texto de la 2744, sin ninguna duda afectan a los operadores del sistema, digamos, sin ninguna duda. Pero vos no considerás que es una norma vieja. Yo entiendo que es una norma que merece una reforma, sin ninguna duda. Ahora, yo pondero las reformas consensuadas, las reformas con debate, no una reforma que se imponga en un par de meses prácticamente a libro cerrado. ¿Sí? Bien, Esa es mi postura. ¿Sí? perfecto. Entiendo que, a ver, te pongo un ejemplo práctico. ¿Sí? Un país limítrofe nuestro está bajando la jornada laboral. Chile. Chile, un país bastante neoliberal, ahora el presidente es de centro izquierda, pero es bastante neoliberal, y por un acuerdo de todas las fuerzas políticas del Congreso se está bajando la jornada laboral, ¿sí? Y se ha pactado una baja de la jornada laboral en razón de años, ¿sí? Entonces, no recuerdo bien el plazo, pero van a llegar a una jornada laboral de 42 horas, ¿sí? Esa norma es una norma no solo de aplicación efectiva, sino de un consenso. Entonces, todos los actores sociales están de acuerdo con una merma de la jornada de trabajo, ¿sí? Es una discusión que no se está dando en Argentina. En Argentina tenemos la jornada de trabajo más grande de toda Latinoamérica, en el límite del convenio de la OIT, ¿sí? Y es una discusión que no se está dando y no se puede dar sin consenso, digamos. Esa es la verdad. Entonces yo entiendo que las normas laborales, vuelvo a decir, es una norma que nos atraviesa y tiene que surgir necesariamente un consenso, desde mi punto de vista, porque incluso frente a un consenso, y esto lo entiendo de esta forma, los fallos judiciales son distintos. No es lo mismo plantear la declaración de inconstitucionalidad de una norma o la no aplicación de una norma o saltearte una norma cuando es una norma que no fue consensuada que cuando fue consensuada. ¿Sí? Esa es mi postura después de 17 años de ejercicio de la profesión. ¿Sí? Está bueno, es perfecto, por eso es que te invitamos. Es Bueno, más bárbaro. fácil para un juez, es más fácil para un juez declarar inconstitucional una norma que salió entre gallo y medianoche que una norma que tiene un consenso de todo el arco político. Porque ¿Cómo? el efecto es distinto. Disculpa, no te escuché. Desde No, mi punto de vista, lo último. desde mi punto de vista, para un juez es más fácil declarar la inconstitucionalidad de una norma que no ha tenido un debate y un consenso de todas las fuerzas políticas que una norma consensuada. Porque el efecto es distinto, ¿sí? Y si seguimos en una lógica River-Boca, el juez que declara la inconstitucionalidad va a ser vanagloriado por un sector y por el otro denostado. En cambio, cuando hay un consenso, no existe esto. Entonces se habla más de derecho y no sobre postura de River o Boca, digamos, hablando en concreto, ¿sí? Por eso yo entiendo que este tipo de reformas tan fuertes, tan integrales, tienen que surgir de un consenso porque ese consenso es el que le da fuerza y ese consenso es el que genera seguridad jurídica. E incluso con ese consenso se podrían haber modificado otras normas que hoy entran en clara contradicción desde mi punto de vista y que la va a resolver el juez. Y habrá jueces que apliquen más los principios del derecho del trabajo y habrá jueces que apliquen menos los principios del derecho del trabajo. Y ahí va Bien. a estar la gran Bueno, diferencia. Pero bueno, nada, es una perfecto. apreciación, o sea, es una apreciación personal. La norma claramente fue sancionada dentro de los marcos de la Constitución, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, fue promulgada. Digo, desde una visión absolutamente positivista del derecho, en el marco de la filosofía del derecho, una norma recontra vigente, ¿sí? Y no hay ni que atacarla en ese sentido bajo ningún punto de vista. Habrá planteo o no de inconstitucionalidad o habrá planteo, los típicos planteos de derecho donde colisionan dos derechos y el juez decide cuál derecho prima uno sobre el otro, ¿sí? Que de última de eso se trata la judicatura. Pero bueno, yo entiendo que, reitero, que las normas tan potentes tienen que surgir más de un consenso. Porque al surgir más de un consenso son menos vulnerables
a ciertos fallos de la jurisprudencia que para mí generan inseguridad jurídica. Hoy, a un mes de vigencia, tenemos 4 fallos dismisibles. ¿Y, 2 a favor de la y qué, escucha, ¿y qué te parece el hecho de, más allá de las modificaciones de la ley de contrato de trabajo, y que se hayan derogado expresamente los artículos de las llamadas multas o no, o agravamientos, de la 24013, 25323 y de la 25345? ¿Qué opinión te merece? Mira, sobre este tema en particular, entiendo yo que no, o sea, no estoy de acuerdo con la derogación de esas normas. No, pará, Tampoco, acordate que también esa tiene que ser mi idea, no, ¿no? no, Esa es está tu claro, claro. postura. No, 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 Bueno, a ver, yo fijo a ver, no tengo problema en fijar postura. Digamos, no estoy de acuerdo con la derogación, no necesariamente estoy de acuerdo con la redacción anterior. Ojo, son dos cosas distintas. ¿Sí? sí, sí. Como decía mi abuela, no confundamos la sábana con la funda. Pero digo, a ver, la derogación de la multa por sí misma no la entiendo algo positivo, y pongo el mismo ejemplo que pongo cuando doy clase en la facultad. Si digamos, si la norma no cumplió el objetivo, que era regularizar a los trabajadores, que está claro que no cumplió el objetivo de regularizar a los trabajadores, eso es una verdad incontrastable. O sea, el que diga que la norma cumplió su objetivo no está También viendo la realidad. No está viendo la realidad. Entonces, ahora, si te crees que te haga un parangón, la norma que establece la tolerancia cero al alcohol al conducir tampoco logra su objetivo. Porque cada vez hay más accidentes de tránsito y cada vez la gente toma más cuando maneja. Entonces, con ese mismo criterio, deroguemos esa norma también. Digo, si solo nos vamos a parar en la efectividad o no efectividad de una norma, tenemos bastante dulce de normas para derogar. Entre esas, el tema puntual de la tolerancia cero. Si todos los fines de semana vemos que hay accidentes y hay gente que se muere por manejar alcoholizado, ¿cumple su objetivo? No lo cumple. Entonces, nada, deroguemos esas normas también. Digo, a ver, por eso no estoy de acuerdo con la derogación per se. Tampoco necesariamente estoy de acuerdo con la redacción anterior. Ahora, quitar las multas no va a lograr el objetivo tampoco de que se regularicen más trabajadores. Desde mi punto de vista, no lo va a lograr. Entonces, ¿qué es lo que sí va a lograr, desde mi punto de vista? Mayor competencia desleal, ¿sí? Y desproteger a un sector ya vulnerable, que son los trabajadores no registrados. ¿Por qué competencia desleal? Y ya cierro con esto, porque yo sí veo que tenés ganas de intervenir. ¿Por qué competencia desleal? Porque vos tenés empresas que tienen absolutamente todos los trabajadores en blanco pagando aportes y contribuciones, y que justamente al cumplir con toda la normativa se evitaban la aplicación de estas multas, y hoy da lo mismo tenerlo o no tenerlo. ¿Sí? Entonces, vos tampoco estás haciendo, al margen del capítulo de la promoción del trabajo registrado, etcétera, etcétera, no estás teniendo una política activa en relación a regularizar a los trabajadores. Entonces, no lograr el objetivo desde mi punto de vista, que es penar al incumplidor, ¿sí? Que merece una pena, y que la propia Corte lo dijo en un fallo reciente, ¿sí? Tampoco lograr el objetivo de que se regularice más gente y encima de proteger a un sector vulnerable. Digo, ¿habría que modificarlo? Sí, entiendo que sí. Ahora, no es la forma derogándolo desde mi punto de vista, sino vuelve a lo mismo. A ver, deroguemos todas las normas que no funcionan, que no cumplen su objetivo. Me parece que por ese lado no va, pero es mi postura. Ahora te escucho. Perfecto, ¿no? Está clarito, me gustó mucho el ejemplo del tema de la tolerancia cero, y que, bueno, y que igualmente cada vez hay más accidentes de tránsito, está bien. Entiendo la comparación. Sí, también estoy de acuerdo en que la ley, por lo menos la ley 24013, que el objetivo era regularizar la situación de los trabajadores en negro, no lo cumplió. La verdad, como vos
dijiste, el que piense que lo cumplió, no ve la realidad, no mejoró el empleo formal. No sé si con esa sola norma se iba a lograr por la forma en que estaba redactada, digamos también manteniendo la postura que me toca para el día de hoy. Si en este caso la norma es inútil, no veo mucho sentido que la hayan mantenido en vigencia. Tal vez sí, pues no sé si es que realmente da lo mismo tener un trabajador registrado o no. Digamos que más allá de no sé realmente si fomenta la competencia desleal o no, creo que el que registraba a un trabajador le daba lo mismo si estaba en la ley 24013 o no. Creo que hasta incluso muchas veces desconocían las sanciones de esa norma. Me parece que la cabeza del empresario que toma trabajadores o no va por otro lado, no más por la, ¿sabés qué? Y con esto también un poco arriesgado, pero bueno, es la postura que me toca, más por el lado de la temeridad, o lo tengo en negro, lo tengo en blanco, según cuánto me salga, no según si hay una pena alta o no. Entonces me parece que si era una norma que era inútil, bueno, la verdad que bienvenida la derogación. Desprotege un sector de los trabajadores y no sé si lo desprotege o no. Eh, digamos que los organismos de control, la AFIP, ANSES, Ministerio de Trabajo, puede seguir aplicando sanciones cuando se den casos de trabajadores que estén desprotegidos porque estén en una relación laboral clandestina o en negro o con defectuosa registración. Sí, en todo caso, sí, en todo caso, creo que si esos trabajadores llegan a hacer su reclamo, tienen otras alternativas distintas a la ley, en este caso la 24013, para solicitar que igualmente se le realicen los aportes y las contribuciones por el tiempo que estuvieron en negro. También estoy de acuerdo en que como que hay un cambio de época. No sé si para bien, para mal, todavía siento realmente, todavía no lo sé, pero como vos dijiste, del derecho positivo, es una norma que está recontraválida, que fue sancionada por los medios que había que sancionar, a diferencia del DNU anterior, que había tenido varias declaraciones de inconstitucionalidad, y desde ese sentido yo digo, bueno, a ver, si la norma que nosotros teníamos de 1974 era una Ferrari, pero era una Ferrari que era vieja, ahora con estas modificaciones, ¿cómo funcionará? Bueno, me parece que todavía estamos a tiempo de esperar. No creo que al día de hoy ya, al menos en datos estadísticos que aún no los hay, haya tenido un impacto negativo en ese sentido. Y también aprovecho y te pregunto, ¿vos no pensás que los jueces tuvieron un poco de culpa en buscar la derogación de estas leyes? Y digo culpa por decirle responsabilidad, que el Poder Judicial tuvo un poco de responsabilidad en que terminen derogadas estas leyes. Mira, la verdad que coincido con vos en ciertos aspectos y en otros no tanto, digamos. Yo no coincido, a ver, como vos bien decís, esta norma está abierta y todavía no hay estadísticas si va a cumplir o no su objetivo. ¿Sí? La historia de nuestro país, ¿sí? Nos dice, yo no sé si estamos frente a un cambio de época o no, creo que las revoluciones tecnológicas nos están llevando puesto, esto es uno, digamos. Entonces los cambios de época son muy inmediatos, digamos, muy rápidos, muy... a ver, como lo hablamos la vez pasada, en Europa se está debatiendo si una inteligencia artificial puede despedir a un trabajador. Y acá estamos debatiendo multa de trabajo no registrado o presunciones a relaciones de dependencia. Estamos haciendo una discusión vieja. Sí, estamos teniendo discusiones viejas, ¿sí?
vieja digo en lo que es el derecho del trabajo, la evolución del mundo del trabajo, ¿sí? Sí me aventuro yo a decir que por la historia de nuestro país, esta norma tal como está, no sé si va a lograr el objetivo como no lo logró la 24013. En los únicos momentos en que, ni la 25323, en que la tasa de no registración bajó, fue cuando la actividad económica fue floreciente. Si la actividad económica es floreciente, va a bajar la tasa de registro, de no registro, esté o no esté vigente la 24013, esté o no esté vigente la 25323. Y en eso sí te puedo decir que estoy de acuerdo con vos en el sentido de que los empresarios que registran, registran y que no registran, no registran. Yo entiendo que sí se desprotege desde qué aspecto, digamos, desde, a ver, y esto lo planteo en estos términos. En el derecho de trabajo la discusión siempre es cómo hacemos para ponderar un daño. ¿Sí? Históricamente, ese daño, en el daño, por ejemplo, frente a un despido incausado, la mejor solución entre capital y, digamos, entre lo que es la fuerza del capital y la fuerza humana de trabajo se resolvió con una indemnización tarifaria. Entonces, el 245 es tarifado. No importa qué daño efectivamente se produjo al trabajador frente a la ruptura intempestiva de un contrato de trabajo, sino que la ley entiende que eso equivale a un mes de sueldo por una mejor remuneración mensual normal y habitual. Si el daño es mayor, problema del trabajador, y si el daño es menor, problema del empleador. Pero da previsibilidad. ¿Sí? Bueno. Para mí, las leyes 24013, 25323, la 23534 es otra, saquémosla, digamos, para 24013 y la 25323, daban esa previsibilidad, incluso a los operadores del sistema, como a los abogados. A vos te venía a ver un empleador, a mí me venía a ver un empleador, a mí si te lo tengo en negro, y vos hacías el cálculo, decías, che, la indemnización de este tipo potencialmente es tanto. Si nos intima bien y cumplen con esto, es tanto. Hoy, esa previsibilidad no existe. ¿Por qué no existe? Porque yo entiendo que sí van a haber reclamos extrasistémicos por fuera del 245, ¿sí? De la indemnización por despido, y va a estar más al arbitrio del juez. Decir, ¿cuánto vale esa reparación no tarifada por un trabajo no registrado? Entonces, habrá jueces que digan vale 1, habrá jueces que valen 5, y habrá jueces que digan valen 300. ¿Sí? Es más, para mí la misma corte en el fallo del 13 de agosto, Domínguez contra Muresco, ¿sí? Después se los pasamos a la gente que quiera. Para mí es un fallo riquísimo, son 7 páginas nada más, raro en la corte que haya hecho un fallo cortito. Los medios lo presentan como inconstitucionalidad de 132 bis. La inconstitucionalidad de 132 bis es un parrafito, nada más. Es solo un parrafito. Y que me parece absolutamente razonable la inconstitucionalidad de 132 bis en este caso en particular. Y ahí sí lo ato, y no le estoy esquivando al vuelto a lo que vos me preguntaste los jueces. ¿Sí? Yo sí entiendo que en ese fallo, por eso lo vinculo, en ese Me fallo, encantaría verte la cara en este momento. A ver, estoy gesticulando a lo loco, como ya me conoces que hablo, ¿viste? Yo soy de gesticular mucho. En ese bueno, fallo, en Domínguez contra Muresco, la Corte declara la inconstitucionalidad de 132, si bien hace un análisis económico, porque dice que lo que en realidad le debería haber, lo que retuvo era 11.000 pesos, histórico estamos hablando obviamente, y lo que tendría, y la indemnización terminó siendo de 146.000 pesos, y habla de una desproporción entre lo que retuvo indebidamente y la indemnización sacada a partir de 132.000, lo que subyace es que la Cámara no tuvo nunca en cuenta que el empleador se adhirió a un plan de pago de la FIP y al trabajador le figuraron todos los aportes ingresados. ¿Sí? Ahí sí te puedo decir que eso es culpa de los jueces. Acá en Jujuy, en el fuero nuestro, yo no he visto nunca un juez que haya rechazado un plan de pago como pago de 132 mil. ¿Sí? Si la empresa te acredita que se ingresó un plan de pago, te dice listo, están los aportes pagados, están los aportes integrados, se cumplió con el 132 mil, listo, cortamos la sanción culminatoria acá o listo. ¿Sí? Entonces sí entiendo que ahí hay responsabilidad de los jueces. ¿Sí? Porque estiraron una norma, la estiraron hasta romperla. La estiraron hasta romperla. ¿Sí? Digo, ahora,
volviendo a lo de recién, esta norma, la 27742, para mí sí le quita previsibilidad al derecho del trabajo. Porque la Corte, en este fallo, que me parece muy bueno, dice, ¿es inconstitucional el 132 bis para el caso? Sí lo es. Pero dice algo más. Ojo, acá hay un empleador incumplidor que retuvo aportes y no los ingresó. Esta Corte no pondera a los incumplidores del derecho. Vuelva a la sala que le corresponde por sorteo y pondera el daño. ¿Qué significa eso? Yo te doy mi interpretación. ¿Qué significa eso? Frente a un trabajo no registrado, yo decía acá hay un daño extrasistémico por fuera del 245. Pondérelo, señor juez. Y le voy a amparar el dominio de contramulejo. Porque le voy a decir al juez, che, la Corte ya dijo que el incumplidor no puede quedar libre de culpa y cargo, ¿eh? No puede quedar libre de culpa y cargo. Porque es raro lo que hace la Corte, porque la Corte dice, che, 132 en este caso es inconstitucional, pero lo mismo pondrá vos, juez, este incumplimiento. Con el trabajo no registrado va a pasar lo mismo y va a perder predecibilidad. Entonces, cuando vos tenés una demanda al estudio del empleador, vos vas a ver qué vocalidad es la que le toca. Y le va a decir, che, más o menos de tanta plata, más o menos de tanta plata. ¿Esto es seguridad jurídica? No. No. Entonces, se está yendo en contra de la seguridad jurídica y sí se está desprotegiendo a un sector vulnerable, porque va a tener un trabajador que le toque la vocalidad X, que cobre 1, y va a tener el mismo trabajador que le toque la vocalidad Z y va a cobrar 200. Y eso está mal. Eso está mal para el sistema. Desde mi punto de vista, eso está mal para el sistema. Entonces, por eso es que yo entiendo que no se hizo de la forma que se tendría que hacer. Porque está... Es más, la Corte al revés. O sea, a la Corte le da poder a los jueces. Te vuelvo a decir, entiendo lo mismo que vos. Estas derogaciones vienen por excesos. Que entiendo posta que en nuestro fuero no se dan esos excesos. Yo no he visto en nuestro fuero excesos. ¿Sí? No lo he visto. Ahora, cuando vos ves ciertos fallos de la Cámara Nacional, vos decís, sí, la pucha, sí, acá sí hay exceso. Como por ejemplo en este caso, el empleador acreditó el pago por un plan de pago de AFIP y la Cámara entendió lo mismo, que seguía con los aportes retenidos. Entonces vos decís, pará, ¿de qué me está hablando? Es una obligación de cumplimiento imposible. Si yo no puedo ingresarlo, es una obligación de cumplimiento imposible. Entonces, digo, para cerrar y no extenderme más, sí entiendo que hay excesos y que esos excesos llevaron a esto, pero como un péndulo, que es el derecho del trabajo, cuando se va muy para un lado, está mal, pero cuando se va muy para el otro, también está mal. O sea, hay que buscar el equilibrio. Mi postura, la única forma de llegar a un equilibrio es con consenso. Bien. En que todos se damos, ¿me entendés? Porque si no, te va para un lado, es un problema. Te va para el otro, es un problema. Y terminan con declaración de inconstitucionalidades. Ya nos pasó con la ley de riesgo de trabajo, la original ley de riesgo de trabajo. Hoy la ley de riesgo de trabajo funciona más o menos bien, digamos. Las partes estamos más o menos conformes. A ver, el Dani lo sabe mucho mejor que nosotros, pero las indemnizaciones son más o menos acorde a lo que vale un accidente y nadie se queja. Digo, entonces, tenemos ejemplos de que los consensos hacen a la seguridad jurídica. Entonces, esto para mí este fallo es muy bueno, además de que nos da ya un criterio de qué entiende la Corte sobre la aplicación de la ley. ¿Sí? Porque la ley dice, la Corte dice, por eso lo recomiendo mucho este fallo, dice que el fallo sale, como te digo, el 13 de agosto y la Corte dice, ya está vigente la ley 27742, pero al momento del despido no estaba vigente. Lo aclara. Y lo aclara en 2 párrafos. No nos está diciendo qué criterio va a adoptar, pero nos lo está dejando entrever. No nos está diciendo qué criterio va a adoptar, pero nos lo está dejando entrever de decir, che, te estoy diciendo 2 veces que
no estaba vigente al momento del despido, entre paréntesis, 2 veces, y nada, me parece que va por ese lado la Corte. Pero bueno, nada, para cerrarte, entiendo que sí hubo excesos de la justicia, sí, y que terminamos. Para no cerrar, mira, yo te preguntaba, bueno, hay 30 personas más o menos viendo, la gente que quiera hacer su comentario, que lo haga, no sé si lo vamos a leer ahora, pero capaz más adelante, o sí, ya lo vamos a ir viendo, pero yo te preguntaba el tema de los excesos, porque, a ver, también de nuevo, ¿no? Desde la postura que me toca defender hoy. Uno dice, bueno, la ley 25323 incrementa al 100% las indemnizaciones tarifadas. La del artículo 2 un 50%. Tenés un 150% de incremento. Las de la 24013, si bien no tienen un porcentaje, dependiendo la cantidad de años de antigüedad, es como si fuera una alícuota progresiva, va incrementando. Y son multas que, dependiendo lógicamente el tamaño de la empresa, del comercio, etcétera, pueden o no fundir una empresa. Bueno, yo me acordaba también cuando pensé cuando buscando lo del artículo 23, del caso Rica que llegó a la Corte en el año 2018, cómo llega el caso Rica y por qué lo quería mencionar muy brevemente. Rica contra Hospital Alemán. Hice un caso que fue famoso porque, además de que porque llegó a la corte y era laboral, porque venía de la sala, de una de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que digamos por la prensa del derecho, y por decir de alguna manera, era considerada hiperproteccionista. Yo, honestamente, creo que sí es verdad que hay salas de la Cámara Nacional que sean hiperproteccionistas y otras que no. Y en este caso, en el voto de la doctora Ferreiros, que se estudia mucho, excelente jurista, no para criticar nada de eso, por ejemplo, en la afirmación, ella en el 2018 dijo que en el día de hoy el contrato de locación de servicios no existe más en ningún ámbito del derecho. Y quien use esa figura está cometiendo una acción inconstitucional. Bueno, digamos como que uno puede estar de acuerdo o no, pero vos decís, hubo una expansión proteccionista del derecho del trabajo, lo digo yo, corre por mi cuenta, donde hemos llegado a decir que, bueno, que esa figura no existía más, la locación de servicios. O sea, se expandió el derecho del trabajo, tomó los artículos del Código Civil 1251 en adelante y los fagocitó y chau. Y dijo ahí nomás la doctora Ferreiro, ya todo es derecho laboral, todo es mi competencia. Eh, Lógicamente mi respeto para la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, pero creo que ahí es donde yo veo eso que te digo de la responsabilidad de los operadores de la justicia. Viste, vos decís, bueno, la ley 25323, cuando se encontraba deficientemente registrado al momento de la extinción, se incrementaría en un 100%. Bueno, tenía todo en blanco, menos el celular que le daba la empresa. Y por aplicación del 103 y de Pérez Contradisco y de Polimar, toda contraprestación susceptible de apreciación pecuniaria es salario. Y eso vos no lo tenías en blanco, trabajo en negro, te aplico el artículo 1 y te incremento la multa en un 100%. Y vos decís, miércoles, porque no tenía la ropa de trabajo o el celular en blanco y le aplicaba una sanción del 100%, o decimos, ¿no? Todo esto también desde la postura que me toca defender. Eh, Artículo 2. El juez podrá, digamos, es facultativo. Llega a juicio una entidad, una asociación civil, un club, donde la provincia le manda empleados bajo la figura jurídica de los planes sociales para que limpien los pasillos. Se acaba la relación del tipo, no cobra más el plan
le hace un juicio a la entidad deportiva, se lo gana, y el juez le aplica el artículo 1 y 2 de la ley 25.323 cuando el club eh, actuó en ayuda colaborativa con un Estado provincial que no da abasto y no puede generar empleo. Entonces vos decís, ahí el juez tenía que sí o sí aplicarle la multa que iba a tener un impacto social alto pudiendo no hacerlo. Y yo digo, bueno, por lo menos es discutible. Y uno puede decirme, el trabajador tiene que hacerse cargo de esos incumplimientos de la empresa, de la entidad, del Estado. No, no tiene por qué hacerse cargo. Pero es la situación que nos toca vivir. Y las sentencias siempre tienen un impacto social importante. Entonces, bueno, también un mea culpa de cuál fue la responsabilidad que nos tocó a nosotros, operadores de justicia, para que del otro lado haya habido grupos de poder que hayan dicho, no, vamos por todo, eliminemos totalmente las indemnizaciones. Más allá de que también considero que no habían cumplido su finalidad. Y ahora yendo a tapar agujeros del derecho del trabajo con derecho común. Creo yo que en la provincia de Jujuy, con la nueva implementación de las cámaras de apelaciones, deberían un poco seguir la doctrina, los pasos de Salta y dictar fallos plenarios para que no pase lo que decís vos, que si me toca la 3 es un fallo, si me toca la 6 es otro y si me voy a San Pedro es otro. Dictar fallos plenarios, unificar jurisprudencia y bueno, ver de acá adelante cómo vamos. A ver, Nico, estamos en todo de acuerdo. O sea, a ver, vos tocaste el fallo Rica, ¿sí? El fallo Rica, en términos técnicos, es incuestionable, digamos. A la corte, vos no le podés cuestionar. Don Rica, digamos, era un empresario y encima facturaba para una fundación. O sea, no podés convertir eso en derecho del trabajo, digamos. Estela Ferreiro me parece brillante, pero tampoco puedo decir que el contrato de locación de servicio no existe porque yo soy un locador de servicio, vos sos un locador de servicio y no hay relación de dependencia, ¿sí? Con ciertas cosas. Entonces, Claro. digamos, a ver, porque también me parece que está en nosotros, que eso es un gran desafío, traducir ciertos fallos, ¿sí? Porque a Rica, ¿qué se le dijo en el fallo de Rica? La Corte dijo que puede existir locaciones. No, no, no. A ver, la Corte hizo una interpretación acorde a derecho. Te analizó que es un empleador, te analizó que es ajenidad del riesgo, te analizó que es un trabajador, te analizó relación de dependencia técnica, jurídica y económica. A ver, la Corte no hizo una barbaridad. De última, lo que había hecho la sala laboral, que no sé qué sala es, había hecho una barbaridad porque no había analizado los principios básicos del derecho del trabajo, digamos. Y vuelvo a lo mismo, si el derecho laboral es entendido como un péndulo, si vos te vas para un costado, arrasás para un lado, y si te vas para el otro, arrasás para el otro, digamos. Entonces, rica es un fallo riquísimo, pero para entenderlo, el contrato de trabajo como génesis, digamos. O sea, te va a los principios más básicos del contrato de trabajo. Rica no hizo ninguna barbaridad en la Corte, como en este tampoco hizo ninguna barbaridad, como en Domínguez contra Muresco. ¿Me entendés? Es más, yo sí entiendo que, yendo al 23, sí comete un error en la reforma o yéndose el péndulo muy para el otro lado, contradice principios básicos del derecho al trabajo. Porque el nuevo 23 y el nuevo 2 de la ley te dice que no se va a aplicar a los locadores de servicio o locadores de obra que facturen. ¿Sí? Te lo dice específicamente. En realidad eso te dice el 23 y el 2 te dice que no se va a aplicar a la figura de locación de servicio, locación de obra, agencia, normadas por el Código Civil. A ver, la reforma del 2 no era necesaria, porque era claro que el derecho al trabajo no se aplica para la locación de servicio, para la locación de obra, para el contrato de agencia, normal por el Código Civil. O sea, esto no era necesario. ¿Sí?
Ahora, que vos me excluyas la presunción del 23 a un prestador de servicio que factura, ahí sí entiendo que está fomentando más aún el trabajo irregular. Porque vos decís, ¿te facturo? No, no, no te facturo porque me va en contra. Si yo te facturo, una presunción en contra. Además, ¿por qué digo que contradice el principio básico del derecho del trabajo? El 14 no se modificó. ¿Sí? El 14 de la ley de contrato de trabajo no se modificó. Y el 14 es el principio de primacía de la realidad, y el 14 te dice que no importa qué nombre le pongan las partes, le pongan locación de servicio, locación de obra, contrato de agencia, si hay dependencia técnica, jurídica, económica, hay contrato de trabajo. Haya facturación, no haya facturación. Y además volvemos a la definición de que la misma ley te lo da, que eso tampoco se modificó, que es un empresario, que es un trabajador. Entonces, digo, esta reforma no logran el objetivo ni definir fehacientemente qué es una locación de servicio, ¿sí? Ni proteger frente al fraude laboral. Porque, a ver, vos y yo conocemos un montón de empresas que fragúan locaciones de servicio cuando son relación de dependencia. ¿Sí? Esa figura para mí no se modificó en nada, y más en un fuero como el nuestro, porque incluso esa es la discusión que tuvimos en la facultad. En la facultad tenemos una cátedra hermosa en Derecho del Trabajo, porque nada, nos respetamos muchísimo los distintos profes y tenemos visiones muy distintas del derecho, ¿sí? Y está buenísimo porque el alumno se lleva en la misma clase dos visiones, ¿sí? Entonces yo adhiero a la postura de que el 23 se aplica irrestrictamente, y siempre pongo este ejemplo de que si viene Pilo, que es el que me lustra los zapatos una vez por semana, cuando me lustra los zapatos se aplica el 23, porque me está prestando un servicio. Y encima no está excluido por la reforma, porque Pilo no me factura, obviamente. ¿Sí? Entonces yo entiendo que sí se le aplica a Pilo el 23. Ahora, Pilo es mi empleado, no. Porque yo no tengo una dependencia, o sea, yo no tengo sobre él dependencia ni técnica, ni jurídica, ni económica. Si Pilo no me viene a trabajar, no me ilustra el lunes, o falta 3 semanas ilustrarme, yo no puedo sancionar. Porque no le pago un salario. No hay ni dependencia jurídica ni dependencia económica. Ahora, ¿el 23 se aplica? Sí. Yo entiendo que sí. Ahora, la mayoría de la doctrina de nuestro fuero entiende que el 23 recién se aplica cuando hay presunción de dependencia técnica, jurídica y económica. Entonces, a ver, la reforma del 23 para nuestro fuero es inocua. Y para otro fuero, con la debida fundamentación, también termina siendo inocua, porque vos qué vas a tener que fundamentar ahora. No va a decir aplícame el 23, ¿qué va a decir? ¿Es empresario o no empresario? ¿Hay ajenidad o no hay ajenidad en los riesgos? Porque ese es el punto fundamental. Si hay ajenidad o no hay ajenidad en los riesgos y en los frutos. Esto es lo que diferencia un trabajador de un empresario. Esto es lo que diferencia. Después, la presunción te ayudaba un poco, porque era un poco más fácil decir, che, yo presumo que es trabajador, pero lo mismo, la presunción no es una presunción per se. Y si frente a una demanda el empleador demostraba ajenidad en los riesgos por parte del prestador de servicio, y sobre todo que no había una dependencia jurídica y una dependencia económica, y no había relación de dependencia. Y vuelvo a lo mismo, a lo que empecé. ¿Qué genera esto? ¿Qué genera esto? Inseguridad jurídica. Porque yo ya he visto papers de los grandes estudios jurídicos que han promocionado esta reforma laboral y que la han escrito, en que recomiendan a sus clientes en contratar con esta modalidad. Sí. Entonces, cuando se pega en el piñón con la Pará, justicia, ¿estás hablando de la modalidad de obra, servicio y de los colaboradores o los de la colaboradores no? obra, servicio y colaboradores con factura. Entonces, cuando se pega en el piñón en la justicia, porque la justicia le digo, listo, no te aplico el 23, no querés que te aplique el 23, no te aplico el 23. Ahora, demostrarme la ajenidad en el riesgo, porque todo lo otro sigue vigente. Todo lo otro sigue vigente.
Sigue vigente la misma definición de lo que es un empresario, sigue vigente la definición de un contrato de trabajo, sigue vigente lo que es la definición de un trabajador, sigue vigente el principio de primacía de la realidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Vuelvo a lo mismo, te genera inseguridad jurídica porque estos grandes estudios, que son los que redactaron la ley, ¿qué van a decir? No, ¿sabes qué? La sala décima es muy proteccionista. Escuchá, Desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista. está perfecto, te pregunto porque vamos 55 minutos y bueno, creo que a la hora corta, así que bueno, te quería preguntar y como para que redondeemos un poquito, cerremos muy corto, pero habla tranquilo, yo te pregunto, a ver si si rigen los mismos principios, si los cambios modifican redacciones de la norma, pero el mundo del derecho del trabajo es mismo y el juez debería valorar igual. ¿Por qué hay jueces en distintas jurisdicciones? Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, en Jujuy hay jueces que ya antes de entrar a la audiencia dicen yo voy a aplicar la ley bases. ¿Por qué crees que esos jueces aplican, voy a poner comillas, retroactivamente la derogación de las multas? Yo después voy a dar también mi opinión, pero lo que nos Mira, interesa es la tuya que fue el invitado. para mí es una cuestión ideológica. O sea, la aplicación retroactiva de la norma no resiste análisis desde mi punto de vista. Lo digo, o sea, respetando a todas las posturas, ¿sí? Porque los dos fallos que yo analicé dicen, el de Misiones dice que no se puede aplicar normativa no vigente. Eso es lo que dice. Cuando el 7 del Código Civil y Comercial es claro, con la no retroactividad de las leyes, salvo que, o sea, salvo que las relaciones o situaciones jurídicas estén existentes, ¿sí? Entonces, vos con un despido no tenés relación jurídica existente, alguna. Entonces no lo podés aplicar retroactivamente, punto número uno. Ni mucho menos lo podés aplicar porque está afectando derechos constitucionales, que es el derecho de propiedad, ¿sí? Porque el derecho a una indemnización con las normas que se generó, multa, etcétera, etcétera, se generó el día del despido, no se generó el día de la sentencia, ¿sí? Y eso no se discute, ¿sí? Entonces, vos me preguntás, ¿por qué lo aplican? Por una cuestión ideológica, digamos, porque o sea, no podemos aplicar derecho no vigente y tampoco no podés aplicar el 7. Y te cierro por qué lo de ideológico, no lo digo mal. Cuando en el Podemos, 2019, podemos decir lo que nos parezca, así que vos cuando en el metés tranquilo. 2019, ¿sí? Surgió el decreto de la duplicación de la indemnización frente a despido por pandemia. ¿A algún juez se le ocurrió aplicarlo para despidos producidos antes? No. No hay ningún fallo. Ningún fallo. No. Ningún fallo. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque a nadie se le ocurriría aplicar. Es más, la discusión que incluso me pasó un caso en el estudio, cuando vos mandabas el telegrama de despido, la carta de documento el 20, el decreto te entraba en vigencia el 21 y se notificaba el 22. Que es para charlarlo en otra, que aplicar, digamos. Ahora, a nadie, a ningún juez, ni a la Cámara, ni el más proteccionista del mundo mundial, se le ocurría duplicar la indemnización por un despido previo. En eso estamos de acuerdo. Ahora vos Sí. preguntame por qué a los jueces se le ocurre plantear una merma en la indemnización de un trabajador con un despido ya constituido. Los fundamentos jurídicos para mí sobran. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos? Porque no se puede aplicar retroactivamente. Ahora, ¿por qué se aplica? Y lo entiendo solo desde un punto de vista ideológico. Y ahí cierro, si creen, el péndulo se va muy para un lado o muy para el otro, ¿me entiendes? Y cuando va para un lado, fíjate que es más virulento que para el otro. Y cierro con esto. A ningún juez se le ocurrió aplicar la duplicación de un despido en pandemia. Ahora, hoy hay jueces que sí aplican la no multa a los despidos previos. Sí. Eh, Bien, sí, sí, es cierto. Creo que la verdad no podemos ver el futuro, pero por tal vez Jujuy vaya para ese sentido, ¿no?
van a Y va a dejar de haber, aplicar la... va a haber distintos fallos y si la Cámara saca un plenario, sacará un plenario. Si no sacará un plenario, va a ser suerte. Va a ser suerte. Va a ser la jungla. Va a ser la Tiene, jungla. tiene, tiene Y, eso y, obligación sacar un y plenario. yo entiendo, posta, o sea, que el superior en el momento ordenará, digamos. Como ha ordenado cuando ha habido. Y vuelvo a lo mismo, es muy difícil sostener la aplicación retroactiva. Es muy difícil. En términos jurídicos estrictos, ¿no? Es más difícil sostener la aplicación retroactiva que no. Incluso hay fallos, leí, que dicen, no, yo no estoy aplicando retroactivamente. Yo estoy aplicando el derecho vigente al momento que yo dicto la sentencia. Esto de aplicar retroactivo porque el despido se constituyó antes. Es un Bueno, juego de palabras. Es un juego de palabras, digamos. Es un juego de palabras. como es el derecho, es discursivo. O sea, Es claro, así. a mí sí me parece más esforzado jurídicamente el que dice, yo entiendo que hay relaciones y situaciones jurídicas todavía vigentes. ¿Sí? Esto me parece más esforzado, digamos, en términos, esforzado en términos argumentativos. Decir yo aplico el derecho vigente, te vuelve lo mismo. A ese juez habría que decirle, bueno, no hay problema, si vos fallaste mientras tuvo vigente la doble indemnización por pandemia, duplicala, porque es derecho vigente. Sí. Bueno, clarito, por ahí más dudas que certeza, no sé, linda la charla, se conectó bastante gente. Si queda alguna duda por ahí, que la pongan, no hay ningún problema, y lo aprovechan al invitado para que conteste. Y si no, igualmente se queda tranquilo porque nos transmiten la inquietud y bueno, se la pasamos a José o le escriben directamente a él. No garantizo que responda, yo tampoco, No, yo sí pero, respondo. Sí pero respondo. bueno, el que se haya quedado con algo que quiera hablar, lo puede hacer y bueno, es algo que tendremos que seguir discutiendo, esperaremos los fallos y nosotros seguiremos trabajando también con lo que tenemos. Enriquecedora la charla, muy entretenida. Gracias José por Una participar. vez más, gracias por la invitación, Nico, a vos y a todos los integrantes de Abogar. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Abrazo grande, amigo. Nos vemos.